Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. En el octavo mes de la guerra entre Ucrania y Rusia, las condiciones de la guerra comenzaron a deteriorarse para los rusos, a medida que los logros inimaginables de los héroes ucranianos aceleraban la retirada de los rusos del territorio ucraniano. Los planes traicioneros de Vladimir Putin comenzaron a fracasar gradualmente. Mientras el líder ruso Putin se enfoca en los contraataques en el noroeste y este de Ucrania, el frente sur de Ucrania continúa hirviendo como el caldero de una bruja. Después de que el presidente ucraniano Zelensky anunciara que las operaciones continuarían hasta que todas las tropas invasoras fueran expulsadas de las fronteras del país, los ataques opresivos del ejército ucraniano erosionaron enormemente al ejército de Putin. De esta forma, las tropas rusas infligieron inevitablemente enormes bajas tanto en el frente oriental como en el meridional. El líder ruso Vladimir Putin, por otro lado, se centró en las regiones del sur, ignorando el frente oriental de Ucrania para evitar estas pérdidas. Pero esta arriesgada decisión del líder ruso le costó muy caro al ejército ruso, porque el valiente ejército ucraniano continuó sus planes de operación simultáneamente en los frentes del sur que comenzaron cuando las tropas rusas fueron abrumadas por Ucrania en los frentes del este y las empujaron hacia la frontera. Por lo tanto, las tropas rusas, que estaban bajo el control de las dos regiones, no pudieron encontrar un lugar para escapar y comenzaron a rendirse al ejército ucraniano. Durante este proceso, se desperdiciaron muchos equipos militares en el inventario del ejército ruso. Además, el ejército ruso, que no podía respirar como consecuencia de los contraataques ucranianos, perdió muchos de sus soldados por esta causa. Ahora, si tenemos en cuenta los acontecimientos candentes en el frente sur de Ucrania, vemos que los héroes de Ucrania infligen dolor a las tropas rusas, especialmente en la región de Kherson, gracias a las grandes operaciones de liberación diseñadas por los principales generales del ejército ucraniano. Las tropas rusas atrapadas en Kherson se ven obligadas a huir sin mirar atrás, presas del pánico. Mientras la agenda mundial se centra en la región de Kherson, en el frente sur de Ucrania, el presidente ucraniano Zelensky dijo que como resultado de estas operaciones, 500 kilómetros cuadrados de tierra en el sur de Ucrania, incluida la región de Kherson, han sido liberados desde el principio de octubre. El avance constante de Ucrania generó pánico entre los funcionarios designados por Rusia en las áreas ocupadas de Kherson, mientras que la cantidad de soldados rusos que querían rendirse ante este milagroso progreso de los héroes ucranianos o abandonaron los frentes para no luchar. La cantidad de soldados rusos que todavía querían servir para el ejército ruso y la administración rusa se convirtió en el objetivo del gobierno ucraniano. Los que quieren trabajar para los rusos son vistos por Kiev como traidores y colaboradores y podrían enfrentar un castigo serio si los atrapan. Aunque el número de estas personas es pequeño, el gobierno ucraniano las considera como una amenaza, y aquellos que quieren servir para esta Rusia, que representa una amenaza lo antes posible, se convierten en el objetivo principal del ejército ucraniano. Por temor a las represalias ucranianas, los gerentes de Nova Kakhovka confiscaron 12 camionetas para evacuarse a ellos mismos y a sus familias a Crimea. El efecto de la declaración hecha por el gobierno ucraniano para los administradores y personal ruso que trabajaban para Rusia y que todavía no se daban por vencidos en la guerra comenzó a extenderse muy rápidamente. Los gerentes de Nova Kakhovka, que querían apoderarse de 12 autobuses y escapar, revelan los mejores ejemplos de esta situación. Los funcionarios rusos presentes aquí ahora se describen como secuaces de Putin. Y también se afirma que estas personas recibieron mucho dinero de la administración rusa. Según algunos rumores, el líder ruso Vladimir Putin paga a los ejecutivos y otros miembros del personal de Nova Kakhovka mucho más de lo habitual. Se espera que este personal, que trabaja para el gobierno ruso por dinero, finalmente renuncie a sus objetivos y abandone Crimea. En la actualidad, ya ha habido actividad en Crimea sobre este tema. El Estado Mayor de Ucrania señaló en su último boletín: el enemigo y sus secuaces huyen temiendo los éxitos de la Fuerza de Defensa de Ucrania. Representantes de las autoridades de ocupación de Nova Kakhovka están llevando a sus familias al territorio ucraniano temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea. Según la información, un convoy de 12 minibuses partió hacia la ciudad de Sebastopol el 7 de octubre.
dado que estas palabras del Estado Mayor ucraniano inquietaron mucho más a los secuaces rusos en Crimea. Se estima que el escape de Crimea se acelerará. Los traidores rusos en Crimea, que iniciaron su movimiento de escape con un convoy, comenzaron a esperar órdenes de Putin en los siguientes procesos, pero también se rumorea que el heroico ejército de Ucrania tiene planes para atacar o infiltrarse. Teniendo en cuenta Nova Kakhovka, la ciudad tiene una represa hidroeléctrica y es uno de los lugares clave para el río de Dnipro, lo que hace de esta área una prioridad para el ejército ucraniano. En particular, el puente Nova Kakhovka es uno de los 2 puentes que el ejército ruso puede utilizar para abastecer a sus 25.000 soldados en la orilla oeste del río. El otro, el puente Antonivsky, en la ciudad de Kherson, quedó casi inutilizable por los ataques de HIMARS. La captura de Nova Kakhovka se encuentra en una posición crítica, ya que en realidad cortará los suministros a las tropas rusas en Cisjordania y conducirá a una derrota inevitable, y como hemos mencionado, está bajo el objetivo del gobierno ucraniano y el heroico ejército ucraniano. Además, el depósito de la central hidroeléctrica detrás de la represa es vital para Crimea como fuente de agua dulce. Por esta razón, cualquier operación que los héroes de Ucrania puedan organizar en esta región es capaz de infligir un duro golpe a los rusos. El embalse en la región permite que el agua dulce fluya desde el canal del norte de Crimea hacia las regiones del sur de Ucrania y la península. Con el dominio de Ucrania sobre este camino del canal, tanto del lado de Crimea como las regiones en el camino del canal pueden ser dominadas por los héroes de Ucrania. Si las tropas rusas en esta área se retiran sobre la presa, tendrán que dejar atrás todos sus vehículos pesados. Por otro lado, si las tropas rusas detienen a los inules, tendrán que abandonar la mayoría de sus vehículos por falta de combustible. Y si los rusos se retiran en los inulets, los ucranianos pueden cruzar el Dnipro y establecer una cabeza de puente en la margen izquierda, desde la que pueden atacar a Crimea y Melitopol. Además, si los rusos toman esta opción, el ejército ucraniano también puede cortar el agua de Crimea en Kakhovka. En resumen, los rusos solo tienen malas opciones en esta región. Con toda la probabilidad, se espera que los héroes ucranianos se beneficien en esta región. El Comando Operativo Sur de Ucrania informó recientemente que las fuerzas rusas continúan bombardeando áreas a lo largo de la línea de contacto para evitar el avance de Ucrania. Sin embargo, está claro que los rusos no pudieron obtener ninguna ganancia como resultado de estos ataques, porque las fuerzas rusas están llevando a cabo estos ataques especialmente para retirarse de la región sur. También se dice que los rusos establecieron nuevas líneas defensivas en las áreas de Berislav y Nova Kakhovka. La razón de esta situación se ve como intentos de aumentar la resistencia contra los ataques de Ucrania que se planean en el futuro. Gracias por ver.